En un mundo lleno de ruido, hay una voz que trae paz. Bienvenido a Informativo Buenas Nuevas, donde la fe, la esperanza y el amor tienen el micrófono. Historias reales, testimonios vivos y palabra que transforma. Prepárate, porque lo que viene es palabra hecha noticia. Aquí por la frecuencia de atmósfera 91.3 FM. Informativo Buenas Nuevas, porque siempre hay algo bueno que contar. Informativo Buenas Nuevas, con Víctor Villanueva. Comenzamos. Informativo Buenas Nuevas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a su Informativo Buenas Nuevas. Soy Víctor Villanueva y me da mucho gusto saludarle desde la ciudad de San Luis Potosí, completamente transmitiendo en vivo para todo el país y para todo el mundo aquí en San Luis Potosí a través del 91.3 de su frecuencia modulada y a través de Facebook y de YouTube para todo el mundo. Los saludo de manera muy grata. Aquí en San Luis Potosí el clima ha sido bastante benévolo a esta hora, a las 4:30 de la tarde. Con 26 segundos, si no me equivoco. Estamos a 27 grados centígrados en San Luis Potosí. Hace no más de una semana estábamos llegando casi a 0 grados. Imagínense cómo está tan cambiante lo que es el clima. El día de hoy tenemos información importante para usted. Siguen las reacciones acerca de toda la incertidumbre que rodea a la gente alrededor el tema del sarampión. La verdad es de que aquí ya en San Luis Potosí ya hay temas que no son pormenores. Ya muchísimas escuelas están haciendo obligatorio el uso del cubrebocas para poder ingresar a las instituciones. También están solicitando la copia de la cartilla de vacunación con los refuerzos necesarios. Ya hay casos aquí en San Luis Potosí de contagio por sarampión, vamos a estar hablando de ello. Tenemos la reacción también de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre las reuniones siguientes con los gobernadores en nuestro estado. Al día de hoy son 11 estados los que han comprobado de manera inmediata que tienen casos de contagio de sarampión. Vamos a hablar de ello también. La Secretaría de Salud alerta a la población no solamente por el sarampión, sino por tuberculosis y sífilis. Son otras dos alarmas o alertas, como me gusta a mí llamarlo, que el día de ayer se publicaron. Ya hay cifras, vamos a hablar al respecto. Bastante tema de salud tendremos el día de hoy. La verdad no es por menos estar informados al respecto. Yo creo que se ha convertido en un pilar en los últimos días informativo por parte del gobierno nacional. Seguramente no quieren repetir pues la vergonzosa muestra internacional que presentó el gobierno del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso, cuando fue la época de pandemia, que ya a la distancia pues ha sido criticado de manera muy dura, ¿no? Y ante la alerta de la Organización Panamericana de la Salud, pues seguramente quieren salir bien librados de esta situación. Sin embargo, es de agradecer que la información ya esté publicada y de la cual vamos a estar hablando la mayor parte del programa del día de hoy. Tenemos también un tema sobre la Secretaría de Educación Pública y la vigencia de la nueva Escuela Mexicana y del libro de textos gratuitos. Hay una controversia muy grande sobre los contenidos de los libros de texto gratuitos que han estado pues entregándose en las distintas escuelas. Se hizo una modificación y vamos a hablar acerca de ello, de por qué esa modificación. Pues hay gente que opina a favor, hay gente que opina en contra. Analizaremos cada una de las opiniones y de los temas. Informativo Buenas Nuevas. Iniciamos esta emisión con los testimonios de distintas páginas de internet, distintos medios nacionales, locales, en particular un medio internacional como es el ABC,
habló acerca de las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum como medio internacional, fíjese, acerca de las medidas que está tomando el gobierno nacional bajo el mando de la presidenta Sheinbaum, acerca de la alerta tan mencionada toda la semana pasada en México, siendo una noticia internacional, pues las nuevas reuniones que sostendrá la presidenta de la República con gobernadores en la mañanera, esta transmisión televisiva que se hace todos los días en nuestro país para informar lo más relevante de las acciones gubernamentales a nivel nacional. Pues la doctora Claudia Sheinbaum señaló que habrá una nueva cita, una segunda reunión en este mes que tendrá la presidencia de la República con mandatarios estatales. Claro que esta reunión se realizará a distancia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que esa nueva reunión será la segunda en un mes y tendrá como objetivo darle seguimiento al Plan Nacional de Vacunación y Control Epidemiológico que impulsa el gobierno federal junto con autoridades estatales y locales. De manera textual, la doctora Claudia Sheinbaum señaló: tuvimos una reunión hace una semana con todos los gobernadores. Hoy en la tarde, exactamente martes 17 de febrero, vamos a tener otra reunión a distancia para poder revisar las problemáticas que hay y en todo caso solucionarlas juntos. En este contexto, la presidenta de México indicó que existe comunicación permanente con los gobiernos estatales y con la Secretaría de Salud para contener la propagación del virus y acelerar la vacunación en las zonas de mayor riesgo. 11 estados son los que presentan altos índices de contagio, según Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, el día de hoy también en la mañanera. Eduardo Clark señaló cuáles son los estados que han tenido un mayor índice de contagio. Lo encabeza el estado de Jalisco, después sigue Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, con una tasa superior de un caso por cada 100,000 habitantes. Mi pregunta aquí y la crítica va: ¿dónde queda el estado de Chihuahua? ¿Dónde queda el estado de Michoacán? Hace cerca de 3 semanas, cuando inicia el tema del sarampión, Chihuahua y Michoacán tenían altos índices de contagio. Seguramente al gobierno nacional no le causó ninguna gracia, o como se dice aquí en México, no le causó de su gracia que el estado de Chihuahua y el estado de Michoacán hayan generado sus propias acciones de manera interna ante la tardía respuesta por parte del gobierno nacional. Entonces, es de llamar de atención que el día de hoy, bajo la información publicada a nivel internacional a través de la mañanera, pues no se menciona el estado de Chihuahua y el estado de Michoacán. Y sin embargo, deberían de estar en esa lista. Para Eduardo Clark, señalan que estos estados son prioritarios para nosotros. ¿Nosotros quiénes? ¿El gobierno o Morena? ¿Sí? Eso es lo que deberían de determinar, si es en verdad para todos nosotros los mexicanos o simplemente es una acción partidista la cual están realizando, porque repito, Chihuahua y Michoacán se quedaron fuera de este listado, y no solamente por el hecho de mencionarlos en una información, sino las acciones. Recuerde que Chihuahua y Jalisco fueron los primeros estados que tomaron acción, llamémosle independiente a la indicación de gobierno, solamente que Jalisco permitió la valorización de sus acciones y Chihuahua no, porque cuando el gobierno nacional, a través de indicaciones del propio partido de Morena, pues toma cartas en el asunto, Chihuahua ya tenía un 30 o 40% de acciones avanzadas para poder detener los contagios en su estado. También el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud señaló que el objetivo es completar esquemas pendientes y ampliar la cobertura para cortar las cadenas de transmisión. En este sentido, el gobierno federal
reiteró que la vacunación es gratuita y universal e hizo un llamado a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para completar su esquema y evitar nuevos brotes en el país. A continuación le voy a mostrar un video en el cual este video es del día domingo aquí en San Luis Potosí, porque ya pasaron 2 días de las imágenes que va a observar ahorita, que es el megamódulo que se colocó en Palacio de Gobierno, aquí el estatal, aquí en San Luis Potosí, en el cual se atendieron y se vacunaron cerca de 250 personas, en el cual pues hubo una bastante cantidad de gente al llamado para poder vacunar, sobre todo a los niños y a los adultos que tuvieran dudas si sus vacunas estaban completas, por lo menos la de el sarampión. La fila recorrió a lo largo y ancho de la Plaza de Armas, que es la plaza principal de nuestra ciudad. Es en donde se realiza cada septiembre el grito de independencia. Y repito, yo me fui a formar ahí cerca de 30 minutos, 45 minutos, y las señoritas enfermeras que estaban atendiendo a las personas que estaban formadas ahí, pues iban realizando un levantamiento de datos a través de una encuesta. Y bueno, a mí me retiraron de la fila porque tenía el esquema de vacunación completo, por lo menos los refuerzos del sarampión. Yo tuve esa vacuna a los 8 años y a los 9, y al preguntarme, pues reiteraron que fui parte de pues unas jornadas nacionales de vacunación en los años 90, en los cuales hubo un brote muy alto de sarampión en las escuelas públicas de nivel básico en este país. Entonces yo en los años 90 estudiaba en la educación primaria, estaba en 3º y 4º de primaria, cuando acudían pues las camionetas de la Secretaría de Salud a vacunar parejo. Los salones llegaban hasta con las listas, nombraban a los niños y les colocaban la vacuna. Debido a eso a mí me retiran de la fila. Sin embargo, había adultos también de mi edad, yo tengo 42 años, que tenían dudas acerca de su esquema de vacunación. Había quien acudía con la cartilla de vacunación y solamente tenían una vacuna de sarampión, y a ellos sí les colocaban el refuerzo. Este megamódulo se ubicó en la Plaza de Armas, se ubicó también en el Jardín de Tequis, uno de los jardines más importantes y más visitados de la ciudad, y el municipio de Soledad lo colocó en el Auditorio Doroteo Arango. ¿Por qué le muestro estas imágenes? Porque al día de hoy ya las escuelas aquí en San Luis Potosí están recibiendo información por parte de la Secretaría de Educación Pública, en el cual están exigiendo ya 2 cosas. El primero de ellos, el uso obligatorio de cubrebocas al interior, porque no solamente se están previniendo ante contagio de sarampión, sino también de enfermedades respiratorias. Como bien lo mencionamos todo el mes de enero, tratando de generar conciencia a las familias, porque también los padres de familia pues enviaban a sus hijos nada más con una playerita, enviaban a sus hijos a su escuela nada más con una pequeña sudadera, y por ende se iban a enfermar o a resfriar. Pues quieren en un principio tener mayor control sobre las enfermedades respiratorias, y luego están exigiendo, eso yo lo supe hoy en la mañana, cerca de la zona centro, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en distintas escuelas, había ya unas cartulinas. No les presentamos la imagen hasta verificar la información, pero había ya unas cartulinas, así información de manera informal, colocada afuera de las escuelas, donde se les solicitaba a los padres de familia la copia de la cartilla de vacunación actualizada, por lo menos aquí en San Luis, en los sellos y las firmas que les fueron realizadas en estos megamódulos, ¿sí? No solamente como una forma, repito, de poder tener un control al interior de las escuelas, porque no quieren que tener algún riesgo de contagio sobre los niños, porque bueno,
Imagínense, las escuelas son el principal foco de contagio rápido, se transmiten las enfermedades. Entonces ya están las medidas aquí también en la ciudad de San Luis Potosí. Usted que nos va escuchando, si tiene dudas sobre si tiene o no la vacuna, lo invitamos a que acuda al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE también, a los institutos de salud de bienestar, a informarle. Ellos ya tienen la indicación a nivel nacional de poderle brindar toda la información acerca de las jornadas de vacunación y según lo informado el día domingo, pues se va a extender. Son cerca de 7 millones de dosis las que al momento se han colocado. Ya se realizó una inversión millonaria por parte del gobierno federal para poder continuar con esta dosis. No cabe duda que los tiempos de crisis son oportunidades millonarias para muchísimas empresas, ¿no? Entonces, así lo está manifestando pues el sector farmacéutico, que bueno, aquí no somos conspiratorios ni nada, pero muchas teorías dicen que son causantes de. El antecedente ahí está, la pandemia, pero bueno, usted también tiene la última opinión. Nosotros como medio de comunicación simplemente informamos lo que se va registrando día con día, las reacciones y sobre todo pues haciendo crítica ante las acciones del gobierno federal que al parecer al día de hoy sí ya están equilibrando la balanza, ya están actuando acorde según las necesidades de los distintos estados. 11 estados, como lo mencionamos ahorita, son los más delicados y fuera de la controversia y de la crítica que se pudiera generar, pues ya la misma población pues está atendiendo el llamado de cuidar el esquema de vacunación, sobre todo en los niños, que por ahí van las acciones inmediatas. Ojalá, empezando aquí por las familias, pues primero que tengan conciencia que estas jornadas de vacunación son para poder salvaguardar la integridad de su pequeño. Y usted, si tiene dudas, pues vacúnese, no queda más. A mí lo que me recomendó nada más la señorita enfermera fue: no le podemos colocar la vacuna del sarampión para poderla aprovechar en alguien más, pero póngase todas las demás. Póngase la del tétanos, la de la hepatitis, y me mandó a un centro de salud. Ya me tomaré yo el tiempo para poderlo hacer, porque yo creo que es responsabilidad de todos pues podernos cuidar en ese sentido y poner el ejemplo a los pequeños de que no pasa nada más allá de un piquete. Viera qué tiernos se veían los niños obedeciendo a los soldados, los mismos soldados, entreteniéndolos a los niños, porque la gente duró cerca de 2 o 3 horas formada. Entonces los soldados los ponían a marchar, era algo muy, muy bonito, la verdad. Lo que se generó no era un ambiente festivo, era un ambiente un poco de miedo. Sin embargo, creo que por lo menos en ese megamódulo en donde me tocó a mí presenciarlo, pues estuvo a la altura el manejo de la situación. Por eso quería presentarles las imágenes. Veremos en qué continúa la información del sarampión. Seguiremos informándole sobre las reacciones, no solamente de la presidenta de México ante los cuestionamientos de la prensa, sino también reacciones por parte de la ciudadanía y de los gobiernos estatales, porque también ahora ya están respondiendo a los llamados nacionales y por ende pues la estrategia de salud al parecer está llevándose a cabo de manera completa y de manera ordenada. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos. Está en Informativo Buenas Nuevas. Vamos a regresar con 2 alarmas más que fue hoy publicado, un llamado hacia la gente a cuidarse al respecto de la tuberculosis y la sífilis. Regresamos con este tema, no se vaya. Como jóvenes adolescentes también, no las decimos, pero sí las gritamos. De una u otra forma, el adolescente, en este caso que es el tema, grita sus necesidades. Yo los veo graduarse y que cada uno de sus logros y digo, wow, son demandantes. Son demandantes. Sí. Podemos ver que hay emociones que están siendo silenciadas, ¿no? Decisiones que uno llega a tomar también, pues por temas.
todos vengan, todos participen, entonces sientan con la confianza de que pueden estar en la radio, pueden externar sus gustos, sus necesidades también. Muchos dirán que sí, muchos dirán que no, por eso queremos sus argumentos. El tema de hoy, amar te duele. Entonces vamos a ver qué opinan nuestros invitados especialmente de esto. Es que yo no dependo de mi esposo para yo vestirme, para yo comer, para varias cosas. Si tú dependes de él, pues qué padre, pero yo no. Como jóvenes adolescentes también, no las decimos, pero sí las gritamos. De una u otra forma, el adolescente, en este caso que es el tema, grita sus necesidades. Yo los veo graduarse y que cada uno de sus logros y digo, wow, son demandantes. Son demandantes. Sí. Podemos ver que hay emociones que están siendo silenciadas, ¿no? Decisiones que uno llega a tomar también, pues por temas. Ya estamos de regreso aquí a Informativo Buenas Nuevas en este segundo bloque de información. Le voy a compartir el teléfono de aquí de la cabina feliz de Atmósfera 91.3 FM, el 44-44-360-913. Anótelo muy bien, 44-44-360-913. Bueno, si va manejando, no lo anote. Dígale a alguien más que lo pueda anotar, porque aquí le pedimos que nos mande su opinión, su comentario al respecto de los temas que va escuchando ahorita en radio o que está observando a través de redes sociales. La verdad es que nos interesa muchísimo saber su pensar, saber su sentir al respecto de el tema del sarampión. Sí, todos los medios de comunicación están haciendo un esfuerzo muy grande en crear conciencia a la población, porque un dato importante en cuestión de salud sí tiene que ver con la indiferencia que se tiene a la cultura de la aplicación de las vacunas. Y no hay una crítica ahí, digamos, al día de hoy objetiva en ese sentido, sino que la crítica realizada al momento pues tiene que ver ante la necesidad que está teniendo la población infantil en las escuelas y pues los cambios que le está generando en los hábitos, incluso hasta laborales de las mismas familias. Por eso, distintos medios de comunicación, nosotros incluidos, nos sumamos a poderle crear conciencia en este sentido. Claro que usted como madre y padre de familia tiene la última palabra al respecto, pero pues cumplimos con hacerle la invitación a que se informe primero y después tome una decisión pues ya con la información analizada. Y hablando de información de salud, continuando con las alarmas en nuestro país, la tuberculosis y la sífilis son dos frentes, no son nuevos, son dos frentes que desde el año 2024 se vienen combatiendo en nuestro país. El día de hoy se publicaron, a través de la Secretaría de Salud, se publicaron cifras importantes de un estudio que comenzó en el año 2024, que culmina en el año 2025 y ahora febrero 17, pues se publica a las 3 de la mañana, se publica la información en el cual las cifras destacan que en el año 2024 se registraron 18,384 casos de sífilis adquirida y en el 2025 la cifra creció a 21,617, es decir, un aumento del 17.5%. Le voy a presentar dos estadísticas. La primera de ellas la titularon como Viviendo la vida loca. Imagínense,
Le voy a leer un poco para las personas que nos están observando en redes. Viene una descripción y vienen los estados del país en donde colocan pues la cifra estadística. La voy a interpretar y la narro para las personas que nos están escuchando en redes sociales. Dice así: viviendo la vida loca, el patrón territorial de la sífilis que muestra este gráfico puede leerse en clave sociológica, es decir, por estados. Ustedes pueden ver una estadística por estados, una estadística en la cual pues va de manera decreciente, es decir, va de mayor a menor, en el cual hacen un análisis y parte de ese análisis se señala aquí que existe una generación, hablando de las personas, que atraviesa por una precariedad laboral, la informalidad, la alta movilidad y la fragilidad de sus redes de protección, lo que incide en prácticas sexuales desprotegidas y en el acceso tardío a los servicios de salud. A ello se suma la insuficiente educación sobre la sexualidad integral y la débil institucionalidad preventiva, configurando un entorno donde la vulnerabilidad no es individual, sino estructural. ¿Sale? En pocas palabras, los conceptos que vienen aquí son conceptos muy sociológicos. En pocas palabras se lo explico, la alza de los casos de sífilis que se mencionan aquí en esta estadística. Se menciona la Ciudad de México como el estado número 1 o la CDMX, con el número 128, que son el total de casos confirmados de sífilis adquirida semana 4 del 2026, es decir, a la última semana de enero. 128 casos de sífilis en la Ciudad de México. Después le sigue el estado de Jalisco con 108, Tamaulipas con 83, Baja California Norte con 79, Guanajuato con 61, Chihuahua con 59, Coahuila 58, Nuevo León 56 y así se sigue. El estado de San Luis Potosí con 28 casos de sífilis confirmados. La información sociológica aquí señala en su análisis 3 resultados de por qué es importante atender esta información. En primer lugar, pues las enfermedades de transmisión sexual, en este caso la sífilis, al tener relaciones sexuales de manera activa sin protección. La segunda, por la insuficiente educación sexual integral. Y eso es algo en lo cual pues esta estadística está generando al momento, porque fue hoy al momento, pues muchísimas respuestas, muchísima interacción también en redes sociales, muchísimo movimiento, porque pues sigue siendo un tema tabú para nuestra sociedad el que al interior de las familias, reservándonos el derecho de su opinión, claro que sí, pero sigue siendo un tema tabú el hablar en familia al respecto de la sexualidad activa por parte de los integrantes en el seno familiar, lo cual aquí lo detallan en esta información sociológica. Lo que sí, a título personal, pues los titulares de las gráficas seguramente son una ironía o serán un sarcasmo o simplemente pues para poderlo diferenciar y poder generar una tendencia en redes sociales, pues lo titulan como viviendo la vida loca. Sin embargo, bajo el análisis, pues al parecer sigue siendo responsabilidad de las familias el poder generarle una educación y un estado de conciencia a los integrantes para poder tener una práctica sexual activa con conciencia, y eso es algo interesante, la verdad. Pero bueno, la Ciudad de México pues es una metrópoli, sigue siendo una de las ciudades pues más grandes del mundo, obviamente, y va a tener la mayor cantidad de casos confirmados. La siguiente estadística tiene que ver con el tema de la tuberculosis. La titularon La vida en los extremos, la siguiente estadística, y en la cual también colocan lo que es una información sociológica que voy a interpretar. Les dice así: el patrón territorial de la tuberculosis infecciosa que muestra este gráfico obliga a matizar su lectura clásica como enfermedad de la pobreza.
¿sí? Es decir, recuerde que es una categorización un tanto clasista el poder decir que las personas que son contagiadas de tuberculosis o las personas que acuden a los hospitales y resulta que son contagiados de tuberculosis, pues los llamen enfermos de la pobreza, ¿sí? Esta terminología, repito, va a ser criticada en su momento porque solamente son conceptos utilizados por el partido político que está ahorita en el poder. Es un término que lo traen en muchísima información que ellos comparten. Sin embargo, según la información aquí de los resultados, las causas de que el estado de Veracruz sea el mayor estado con casos confirmados de tuberculosis tiene que ver por el hacinamiento, la precariedad habitacional y las barreras de acceso efectivo a servicios de salud, configurando así la problemática social que existe en los traslados entre las distintas comunidades con el centro de salud correspondiente. Y todos sabemos que el estado de Veracruz es uno de los estados que, por su misma situación geográfica y por pues el mismo ecosistema que predomina en todo el estado, pues se dificulta el acceso a los servicios de salud, mas no es excusa, ¿sí? El estado de Veracruz está trabajando muy fuerte. Yo cuando veo esta estadística me pongo a investigar un poco y sí están trabajando el estado de Veracruz muy fuerte para tener acceso sobre todo a las familias que tradicionalmente pues se niegan a obtener información de salud. Repito, así somos en México, ¿sí? Somos familias que si hay temas tabú no se tocan. Hay un dicho muy popular en México que se dice que la salud, la religión, la economía y la política no se hablan al interior de la familia. Siempre hay problemas, ¿verdad? Entonces, la vida en los extremos, así titulan esta gráfica. Veracruz en primer lugar con los casos confirmados, 135. Le sigue Baja California Norte, Nuevo León, Chiapas, Tamaulipas, Sonora, Tabasco, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Estado de México y San Luis Potosí está por debajo de la CDMX con 33 casos de confirmados. La persistencia de la tuberculosis en México está teniendo ahorita un estudio en desarrollo por parte de la Organización Mundial de la Salud, porque en el año 2024 fallecieron 1.23 millones de personas por tuberculosis en todo el mundo, y para la Organización Mundial de la Salud esta cantidad pues puede detonar una pandemia a nivel mundial en tema de tuberculosis. Para que no se me espante nada más con el COVID-19, con la influenza, ahora con el sarampión, sino que también la tuberculosis, que aquí en México, repito, la estadística es muy clara, le llaman la enfermedad de los pobres. Pero bueno, no hace mucho salieron las estadísticas del gobierno nacional en el que ya cada vez hay menos pobres. Creo que esta encuesta apoya muchísimo el argumento de la crítica que se hizo en medios de comunicación y en distintas barras de opinión internacionales, que señalaron que en México había menos pobres porque habían fallecido por enfermedades que no se habían publicado. Aquí está la respuesta. Lo invito a que lea esta información, el diario excelsior.com. Agradezco a Mario Luis Fuentes, compañero periodista, en primer lugar, por la oportunidad de poderle informar a usted acerca de esto. Y además, en el Excelsior, en su diario digital, tiene la información completa al respecto de estas dos alarmas que ahora con esta información seguramente la Secretaría de Salud pues tiene dos temas más por los cuales va a ser cuestionada en su momento. Ojalá no tarden tanto como el tema del sarampión, porque de la sífilis a la tuberculosis tiene ahorita un llamado y una investigación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Seguramente los resultados que vayan arrojando van a ser informados al gobierno de México, o esta investigación pues no la inician ellos de manera independiente. Tuvieron que solicitar una autorización al gobierno de nuestro país. Fue seguramente positiva esa autorización, a la espera
de esos datos. El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de nuestro país indica, y con esto cierro la información, que el 2024 hubo 21,246 contagios confirmados de tuberculosis en todo el país, mientras que para el año 2025 la cifra fue de 21,291, es decir, una cifra prácticamente similar en ambos años, una diferencia de 50 casos, que no se minimiza, porque en teoría, si una cifra fue colocada con una diferencia de un año y es muy similar, hay un patrón que seguir, y seguramente ese patrón a seguir pues responde las carencias informativas, responde la tradición familiar que aún se tiene en México al respecto del tema, y por último pues la falta de conciencia pues por parte de los integrantes de la familia a responder a los llamados de salud. Entonces, ahí está la información, repito, excelsior.com.mx, escríbalo así, tuberculosis y sífilis en México 2026, y le aparece la información. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos con la información deportiva. Ya se encuentra con nosotros Raimundo Chávez y nos va a hablar acerca de lo acontecido en materia deportiva. Regresamos con ese tema. Está en Informativo Buenas Nuevas. No se vayan. Como jóvenes adolescentes también, no las decimos, pero sí las gritamos. De una u otra forma, el adolescente, en este caso que es el tema, grita sus necesidades. Yo los veo graduarse y que cada uno de sus logros, y digo, wow, son demandantes. Son demandantes. Sí. Podemos ver que hay emociones que están siendo silenciadas, ¿no? Decisiones que uno llega a tomar también, pues por temas. Que todos vengan, todos participen, entonces sientan con la confianza de que pueden estar en la radio, pueden externar sus gustos, sus necesidades también. Muchos dirán que sí, muchos dirán que no, por eso queremos sus argumentos. El tema de hoy, amar te duele. Entonces vamos a ver qué opinan nuestros invitados, especialmente de esto. Es que yo no dependo de mi esposo para yo vestirme, para yo comer, para varias cosas. Si tú dependes de él, pues qué padre, pero yo no. Como jóvenes adolescentes también, no las decimos, pero sí las gritamos. De una u otra forma, el adolescente, en este caso que es el tema, grita sus necesidades. Yo los veo graduarse y que cada uno de sus logros, y digo, wow, son demandantes. Son demandantes. Sí. Podemos ver que hay emociones que están siendo silenciadas, ¿no? Decisiones que uno llega a tomar también, pues por temas. Que todos vengan, todos participen, entonces sientan con la confianza de que pueden
pueden estar en la radio, pueden externar sus gustos, sus necesidades también. Muchos dirán que sí, muchos dirán que no, por eso queremos sus argumentos. El tema de hoy, amar te duele. Entonces vamos a ver qué opinan nuestros invitados especialmente de esto. Es que yo no dependo de mi esposo para yo vestirme, para yo comer, para varias cosas. Si tú dependes de él, pues qué padre, pero yo no. Informativo Buenas Nuevas. Más lugares, no solamente el Estadio Azteca, que han sido mencionados en los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Yo recuerdo, no hace mucho, ¿verdad? O sea, no tampoco así tanto, unos 30 años yo creo, ya existían los libros de educación gratuita en las distintas escuelas. Y venía el Estadio Azteca, venía las pirámides de Chichén Itzá, venía el teatro, se me fue el nombre ahorita, a ver, producción, el teatro el más famoso de la ciudad de Guanajuato. ¿Teatro Hidalgo? Teatro Juárez, el Teatro Juárez. Venía el Teatro de la Paz, de aquí de San Luis Potosí, como edificios emblemáticos de nuestro país. En los libros de historia, yo recuerdo muchísimo libros que pues eran entregados de manera gratuita a todos nosotros los estudiantes. Pues en los últimos días hay una controversia muy grande sobre los libros de texto gratuito y esta vigencia anunciada por la Secretaría de Educación Pública a la nueva escuela mexicana. ¿Ha usted escuchado ese término de la nueva escuela mexicana? Inició con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para no solamente mutilar lo que son los libros de texto gratuitos de información que bajo el criterio partidista de un partido político, pues tuvieron la oportunidad de poder tomar los libros y quitar los temas que de alguna manera pues consolidaron a muchísimas generaciones de mexicanos en este país. Tan así que temas relacionados a valores, temas relacionados al civismo, temas relacionados a la historia, temas relacionados a la educación deportiva, fueron mutilados de estos libros y al día de hoy se pretende colocar algunos temas que bajo el criterio y el sentido común, pues son temas que tienen muy delicados y que tienen que llevarse con mucho cuidado. Alguno de esos temas está ahorita en la mesa, como es la educación sexual y sobre todo el tema del aborto también se piensa colocar en los libros de texto gratuitos. Sin embargo, el pasado 14 de febrero, la Secretaría de Educación Pública anunció que la nueva escuela mexicana y los libros de texto gratuitos van a seguir vigentes a pesar de toda la controversia que se ha tenido desde inicios del mes de febrero. Claro que van a continuar y van a ser actualizados para que las nuevas ediciones incluyan mujeres e idiomas indígenas. La Secretaría de Educación Pública anunció esto con bombo y platillo, ya que este proyecto pues consolida una vez más a la cuarta transformación, y aquí es donde va la crítica, le llaman ellos el obradorismo. ¿Sí? La misma Secretaría de Educación lo está nombrando obradorismo a estas acciones. Quisiera yo imaginarme ya, y es un escenario, la verdad, negativo. No estamos en contra del partido Morena y de sus acciones, sino que hacemos una crítica completamente objetiva, pero si en una información enviada a través de sus boletines ya mencionan el concepto obradorismo y tiene que ver en una información que habla sobre la Secretaría de Educación Pública, imagínese la tendencia de la información colocada en esa actualización de los libros de texto. Se propone formar una ciudadanía crítica, en primer lugar, humanista y comprometida. A ver, ¿qué tan pretencioso puede ser el realizar un proyecto de estos y mencionar de manera descarada, de manera cínica, que se pretende formar una ciudadanía crítica, cuando en los anteriores libros de texto eliminaron temas sobre el civismo?
¿sí? Realmente se tendría que ser muy cínico por parte de todas las personas involucradas, y lo voy a institucionalizar. Tendría que ser la Secretaría de Educación Pública muy cínica, como para que a través de la mañanera pues informen que se pretende el humanismo, se pretende la ciudadanía que sea muy crítica y comprometida. ¿Por qué no mencionan que más bien esa crítica va a ser orientada según la información presentada en los libros? Van a ser analizados estos textos bajo la lupa. No lo van a hacer aquí en este país, lo van a hacer a comités, lo van a hacer organismos internacionales, y las críticas van a ser durísimas. Según lo que menciona aquí, la controversia se generó porque la participación de Marx Arriaga Navarro, el cual fue removido del cargo de director general de materiales educativos, pues esa participación, según Morena, tuvo una tendencia negativa hacia los objetivos del partido. Se han publicado al día de hoy que el trabajo de Marx Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos sí fue una parte muy importante de la nueva escuela mexicana por generar y gestionar el contenido de 107 libros de texto gratuitos que hoy viven en las aulas. Pero lo importante no es la cantidad, sino la calidad de la información de los libros. Mario Delgado, ahora en su posición como secretario de Educación Pública, fue la primera persona que levantó la mano haciendo críticas a estos materiales. ¿Cuáles fueron las palabras de Mario Delgado? Estos materiales nacieron del esfuerzo coordinado de múltiples direcciones, equipos técnicos, docentes, investigadores y comunidades escolares. Es un trabajo colectivo y así debe de recordarse, no es un trabajo de una sola persona. La Secretaría de Educación Pública dejó muy en claro que, como todo material didáctico, los libros escolares deberán revisarse. Esperamos que así sea y no nada más sea una información propagandística lo que le estoy leyendo, y porque lo estoy leyendo de manera íntegra, como viene aquí la información. Según Mario Delgado, por lo tanto, todos los libros van a estar sujetos a una dinámica permanente de actualización y mejora. Los libros de texto no van a cambiar de ninguna manera que altere la esencia de la nueva escuela mexicana. Los libros ya cambiaron, el contenido ya cambió desde el momento en que lo llaman la nueva escuela mexicana. No nos engañemos, y se lo digo directamente al secretario de Educación Pública, no nos engañemos, Mario Delgado, porque la nueva escuela mexicana simplemente lo que pretende es generar una nueva ideología partidista y se va a aprovechar de un esquema y una estructura educativa propuesta directamente por Andrés Manuel López Obrador bajo los intereses tanto políticos, sociales y económicos, que no se les olvide a todas las personas que nos están escuchando. Los libros de texto son gratuitos, pero la inversión ¿de dónde viene? De nosotros, que pagamos impuestos, de nosotros que somos los activos económicos en este país. El beneficio, ¿cuál va a ser aquí? Esa es la crítica importante, esa es la crítica de fondo, el contenido de esos libros. No es la cantidad de libros de texto editados, no son los millones de ejemplares que se van a imprimir seguramente en las grandes empresas que existen en el Estado de México. Ese no es el problema de fondo. Aquí el problema de fondo es la información que van a traer esos libros. Es increíble que vayan a querer hablar del aborto en los libros de educación gratuita de los niños de 7 y 8 años de edad. ¿Qué tipo de ideología van a colocarles a estas personas? ¿Sí? Está más que claro, una ideología completamente partidista. Están buscando a través de las escuelas de nivel básico a los futuros votantes del partido de Morena. No es de esperarse, ya me imagino los nuevos libros con las portadas muy coloridas haciendo referencia a las culturas indígenas de este país, pero con un contenido completamente
partidista. No nos engañemos, va a tener márgenes en color vino, va a tener textos en color, formatos en color negro, blanco, completamente una manipulación visual que si usted como padre de familia no se hace primero una autocrítica para revisar qué contenidos son los que va a leer su hijo, entonces ya empezamos mal. No es un tema que se deje al azar. Recuerde que México no tiene una cultura, digamos, comparada con otras sociedades, pues una cultura en primer lugar de la lectura, por ende no hay una cultura de la escritura. Somos uno de los países que estadísticamente tiene una gran cantidad de errores ortográficos. Somos de esos pocos países a nivel mundial que fue tan criticado, tan duro en época de la pandemia, porque se tomó la determinación de que los estudiantes no reprobaran. Y no por el hecho de reprobarlos, sino que al hacer eso se minimiza el trabajo de los maestros y compañeros profesores, se les recorta el salario hasta de un 70%. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? Que se maneje en la información el término obradorismo, pues lo manejan con bombo y platillo, pero usted y yo sabemos que pues los pequeños pues corren un riesgo muy importante. Los niños son como esponjas, los niños absorben el conocimiento proporcionado en las aulas y lo replican. Y si en el interior del seno familiar los niños imitan las acciones de los padres de familia, si fuera padre de familia y tuviera a mis hijos en la escuela y mis hijos recibieran estos libros, yo primero leía los libros y con todo el derecho en la mano, y si me pongo exigente con la Constitución, artículo 3, yo podría cuestionar a una Secretaría de Educación sobre el contenido que le van a brindar a nuestros hijos. Repito, si fuera yo padre de familia, aún no lo soy y estoy seguramente más preocupado que, con el respeto que se merecen y que le tenemos a toda nuestra audiencia, muchísimos padres de familia podrían opinar al respecto de la educación. No voy a opinar sobre los padres de familia, aún no lo soy, pero sí sobre la educación. Yo me dedico a la educación en este país y me ha tocado observar en los jóvenes universitarios la carencia que traen en temas tan básicos, de los cuales fueron recortados en su momento en los libros de educación básica. Los jóvenes no son los culpables son las personas mencionadas en este tipo de boletines que tienen la capacidad por estar en una posición pública y que tienen que tomar decisiones. Lo lamentable aquí es que se están dejando llevar por las intenciones y objetivos de un partido. Obradorismo se va a mencionar en esos libros como seguramente comparativa tal vez de un porfiriato, como comparativa tal vez de alguna otra época en la historia de este país. Seguramente vamos a ver la imagen de Andrés Manuel López Obrador hecho caricatura, como la imagen que usted y yo conocemos del Benemérito de las Américas. ¿Sí? Seguramente es lo único que está esperando Andrés Manuel López Obrador, que se le brinde, digamos, este honor de que forme parte, pues estos 107 libros de texto gratuitos que se van a actualizar conforme a esa ideología. La verdad es realmente preocupante porque, repito, están buscando los futuros votantes para este país. Pues ya que ahorita ya casi nadie les cree, entonces tienen que empezar a ocuparse en las futuras generaciones. Por último tema, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del Parlamento Europeo, el cual ha reconocido una fobia y dándole un giro completamente a la información y cerrando el día de hoy, que han sido temas un tanto, la verdad, no difíciles, pero sí para reflexionar en la salud y la educación. Pues el Parlamento Europeo ha reconocido oficialmente una fobia que ha aumentado
en el país y una fobia provocada por las ideologías. Por eso lo menciono, lo invito a reflexionar. El Parlamento Europeo lo llamó la cristianofobia. ¿Sí? Imagínense, si aquí en México estamos criticando el sistema de educación, en Europa están criticando las distintas fobias generadas por conocimiento que se ha adquirido dentro de las aulas. Leo de manera rápida. El Parlamento Europeo dio un paso histórico al incluir por primera vez de forma explícita el término cristianofobia dentro de la resolución anual sobre derechos humanos y democracia. Esto aprobado el 21 de enero del 2026. El argumento de fondo es la persecución que está teniendo la comunidad cristiana alrededor del mundo, producto de la ideología y los resultados de una mala interpretación de pues todo el conocimiento existente, sin criticar las ideologías correspondientes, sin criticar los conflictos históricos que se han generado, pero para el Parlamento Europeo es un paso histórico porque con esto representan una barrera que ellos pretenden para proteger a cerca de 380 millones de personas que sufren abusos o discriminación por su fe y las cuales han pedido a la Unión Europea una respuesta institucional más clara ante este fenómeno. Es un tema realmente muy importante, la cristianofobia, ¿sí? Como un concepto nuevo ahora que se va a manejar a partir de este año en toda Europa. El texto de la resolución introduce una modificación clave en el artículo 83 dedicado a la lucha contra la discriminación y por ahí va el tema. Ojalá en estos libros de texto gratuitos se mencione información así, ¿sale? Pero que se pueda tropicalizar a los conflictos que están teniendo las distintas culturas al interior de nuestro país. Porque, repito, son conflictos que tienen que ver con ideologías y ante eso recuerde que la única respuesta ante la falta de argumentos siempre termina siendo la violencia. Aquí está el caso. Vamos a hablar un poco más el día de mañana del Parlamento Europeo. Seguramente va a haber más información. Es información muy reciente. La estoy leyendo ahorita en tiempo real. Pero para mañana ahondaremos un poco más en el tema. Por hoy se nos ha terminado el tiempo. Le agradezco a nombre de la familia Atmósfera, a nombre de Ilse Manzanares y David Velázquez. Soy Víctor Villanueva. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Bye. Y así llegamos al final de esta edición de Informativo Buenas Nuevas. Recuerda, cada día trae su propio milagro, solo hay que saber mirar. Nos escuchamos pronto con más historias que hacen bien al corazón. Hasta la próxima. Informativo Buenas Nuevas.